bienvenidos a este salón de plenos de las casas consistoriales del Ayuntamiento de Los Realejos para realizar el acto de entrega del premio Piedra y Clavijo 2025. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screens of crowded restaurants, it's love. Yes, are we looking for this love from someone else? A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and set it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all I need is crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Compañeros de corporación, señora jueza de paz, representantes del Círculo Piedra y Clavijo, señores curas párrocos de este municipio, señor don David Pérez Siberio González, premiado en este día de hoy, sus familiares, sus amigos, vecinos y vecinas todas, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy para hacer entrega del premio Piedra y Clavijo del municipio de Los Realejos, un premio que desde el Ayuntamiento de Los Realejos se convocaba a finales del pasado año y será el secretario accidental de este ayuntamiento, don José Luis Soca García, quien dé lectura al acta. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a hacer lectura de un extracto del decreto de la Alcaldía Presidencia por la que se otorgan este premio. Y dice así: visto el expediente instruido para la concesión del Premio de Investigación en Humanidades Piedra y Clavijo 2024-2025, inconforme a los siguientes hechos. Primero, mediante acuerdo plenario de fecha 20 de febrero de 2002, se acordó, entre otros pronunciamientos, aprobar las bases generales que han de regir la concesión del Premio de Investigación en Humanidades Piedra y Clavijo, las cuales constan en el presente expediente. Segundo, por providencia de la Concejalía de Cultura de 11 de octubre de 2024, se acordó incoar el correspondiente expediente para la concesión del Premio de Investigación en Humanidades Piedra y Clavijo, con el fin de premiar el mejor trabajo en investigación sobre un tema relacionado con las humanidades referido a Los Realejos o al Valle de la Orotava. Tercero, mediante decreto dictado por la Concejalía Delegada de Acción Cultural del Ayuntamiento de Los Realejos, número 2024-3386 de 15 de octubre, se acordó, entre otros pronunciamientos, aprobar la correspondiente convocatoria.
Con fecha 17 de octubre de 2024, se publicaron las bases del concurso en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Los Realejos y en la página web municipal, abriéndose el plazo para la presentación de las correspondientes candidaturas. Mediante decreto dictado por la Concejalía Delegada de Acción Cultural, número 2024-3919, se acordó, entre otros pronunciamientos, ampliar ese plazo de presentación de candidaturas a estos premios. Una vez finalizado dicho plazo de presentación de solicitudes, se han presentado un total de 2 trabajos para su valoración de cara a la concesión del premio. Mediante decreto dictado por la Concejalía Delegada de Acción Cultural del Ayuntamiento de Los Realejos, número 2025-693, de 12 de marzo, se acordó, entre otros pronunciamientos, designar a los miembros del jurado del Premio de Investigación en Humanidades Viera y Clavijo, publicándose en el correspondiente tablón de adictos del Ayuntamiento de Los Realejos. Con fecha 12 de marzo de 2025 se reunió el jurado del premio aludido en los expositivos anteriores para valorar los trabajos presentados y designar a los ganadores del mismo. De esa reunión se levantó acta, que es del siguiente tenor literal. En la Casa de la Cultura, siendo las 13 horas del día 12 de marzo de 2025, se reúne el jurado del Premio de Investigación en Humanidades Viera y Clavijo 2024-2025, conforme a las bases de la convocatoria, aprobadas por acuerdo plenario de fecha 20 de febrero de 2025, aquí hay una rata, y por decreto de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Realejos 2024-3386, compuesta por los siguientes miembros. Presidenta: Isabel Elena Socorro González, concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Los Realejos por delegación expresa de la Alcaldía Presidencia. Vocales: María Teresa Abreu Verde, catedrática de Lengua Castellana y Literatura. Pedro Pérez Luis, profesor de enseñanza secundaria. Nilo Francisco Palenzuela Borges, profesor jubilado, catedrático de Literatura de la Universidad de La Laguna. Damián Marrero Real, profesor jubilado de Filosofía, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Y actuando como secretario, Alberto Delgado Sánchez, técnico de Administración General del Área de Acción Cultural del Ayuntamiento de Los Realejos. La presidenta acuerda el comienzo de la sesión, procediéndose a examinar los trabajos presentados, los cuales tienen los siguientes títulos: La parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Los Realejos, desde el siglo XX hasta la actualidad, y José Viera y Clavijo, el erudito que internacionalizó Los Realejos. Los criterios tenidos en cuenta por los miembros del jurado para la valoración de los trabajos fueron los siguientes: la calidad del contenido y de la forma de los trabajos, el formato de ensayo del trabajo, el legado bibliográfico que aporta al municipio, el impacto, la repercusión y la proyección del municipio que aporta el trabajo. De las valoraciones de cada uno de los vocales del jurado se concluyó que el trabajo que mejor cumple con los criterios para la obtención del premio es el trabajo denominado La parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Los Realejos desde el siglo XX hasta la actualidad, al tratarse de un ensayo de gran calidad, riguroso, muy descriptivo y contextualizado, haciendo referencia a una bibliografía muy completa que, en definitiva, permite contribuir al patrimonio cultural y al legado bibliográfico de la localidad de Los Realejos. Este trabajo versa sobre la historia de la parroquia, haciendo especial hincapié en el incendio ocurrido en la década de 1970 y la unión vecinal para su reconstrucción. Así, la redacción del mismo resulta sobresaliente, con la coordinación propia de este tipo de trabajos, contribuyendo a la divulgación de la historia de la parroquia. El trabajo aludido anteriormente obtiene una puntuación total de 5 puntos. Es por ello por lo que, por unanimidad de todos los miembros del jurado, propusieron otorgar el Premio de Investigación en Humanidades Viera y Clavijo 2024-2025 al siguiente trabajo: La parroquia matriz Nuestra Señora de la Concepción de Los Realejos desde el siglo XX hasta la actualidad, siendo el autor del mismo don David Pérez Iberio González, tras haberse realizado la comprobación oportuna con la solicitud presentada en el registro de entrada del excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos
por el citado candidato y sobre qué incluye el trabajo. Muchas gracias. Señor alcalde de la histórica Villa de los Realejos, don Adolfo González Pérez Iberio. Concejal de Cultura, Protocolo y Coordinación de Eventos, don Samuel Farray Rodríguez. Concejala de Acción Cultural, Fiestas y Patrimonio Histórico, doña Isabel Elena Socorro González. Miembros de la Corporación Municipal, familiares, amigos, vecinos. Buenas noches a todos. Muchas gracias de corazón por acompañarme y arroparme en un día tan importante. Hace 8 años, de manera casual, comencé una investigación que ha cambiado mi vida por completo. El estudio de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Realejo Bajo, mi parroquia. Sin saber dónde me metía, animado por varios de mis amigos, empecé a trazar un esbozo que nos permitiera conocer parte de la historia reciente de la Iglesia, a la que no siempre se le presta la atención debida. Quizás por eso mismo, por ser reciente. Desde un primer momento, su estudio se convirtió en algo personal para mí. El que me conoce bien sabe de lo que hablo, pues ya no se trataba de una investigación más. En los inicios se planteaba el desarrollo de un estudio sencillo, que se podría materializar en apenas unos meses, pero poco a poco el proyecto empezó a crecer hasta convertirse en lo que hoy en día albergan 776 páginas de un libro titulado La Parroquia Matriz de Realejo Bajo, Memoria y Patrimonio Devocional, que espero muy pronto vea la luz, y de los que el trabajo que hoy recibe este reconocimiento tan solo se corresponde con 3 capítulos de dicho libro, dedicados a la evolución arquitectónica de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción durante el siglo XX. Han sido 8 años de investigación, de estudio, de trabajo diario, pero también de insomnio, de muchos desvelos y preocupaciones por intentar llegar al final de muchas pequeñas historias, reformas, mejoras que no siempre registraba la documentación y que debía recrear gracias a fuentes secundarias que dieran luz y testimonio a muchas de las hipótesis planteadas. Quizás el olvido que ha sufrido su historiografía por la desaparición del templo en el incendio de 1978 ha acrecentado mi empeño por documentar hasta el más mínimo detalle, que me permitiera reconstruir cada pieza de un puzzle a priori inalcanzable, pero que con el paso del tiempo ha podido armarse hasta componer lo que hoy en día es una realidad. Ha sido de estas cosas que a uno se le ponen en el camino sin saber por qué, sustentadas tan solo en el convencimiento de saber que hay que recorrerlo hasta llegar a un final incierto, que no se conoce, que solo se conoce cuando se alcanza y no antes, por mucho que uno quiera empeñarse en terminar una y otra vez. Articular el texto ha sido algo realmente difícil, no puedo decir lo contrario. Investigar sobre la historia de cualquier edificio u obra de arte es siempre un desafío, pero lo es mucho más cuando ese objeto de análisis ha cambiado con el paso del tiempo o no conserva su aspecto original por razones de fuerza mayor. Ante ello,
la inevitable pérdida de información y circunstancias de diversa índole convierten al deseo inicial muchas veces una aspiración o la mera idea de quien se enfrenta a los testigos artísticos en una empresa difícil y desalentadora. Tras replantearme una y otra vez la forma de articularlo, la única manera que se nos presentaba como posible fue estructurarlo iniciándose a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hasta llegar al incendio de 1978 para pasar posteriormente a su reconstrucción. Necesitábamos entender cómo se encontraba el templo durante el siglo XX para poder comprender la magnitud de todo aquello que desapareció pasto de las llamas. A priori, pensamos por defecto que el siglo XX no aportó artísticamente apenas nada. Es una centuria a la que no se le presta la atención debida en la universidad y, por ende, damos por hecho que el arte de calidad solo se produjo hasta finales del siglo XIX. Quizás es por ese desconocimiento el hecho de que haya llamado tanto mi atención dicha centuria. Hoy puedo decir que ha sido, sin ninguna duda, una de las más prolíferas de la historia de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Es curioso, sí, porque a pesar de ser una de las más duras de la historia de nuestro país, en la que nuestros antepasados atravesaron diferentes vicisitudes en el terreno bélico producidas por las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española y la posguerra, dicha coyuntura no afectó al desarrollo del templo. Su fábrica experimentó una completa renovación del interior, gracias a la excelente labor de los distintos párrocos que se sucedieron a lo largo de este siglo. El proceso afectó a la evolución arquitectónica y al ornato del propio templo, como por la adquisición de imaginería religiosa que respondía a las demandas de nuevas iconografías sucedidas en este periodo, de modo que los tiempos de penurias económicas no afectaron a su desarrollo y tan solo el desastre del fuego acabó con su esplendor. Fue un periodo, como digo, de grandes renovaciones. Es por ello que estructurarlo a través de las distintas regencias parroquiales nos ha parecido la forma más apropiada para su estudio. Comenzamos a principios del siglo XX con uno de los proyectos más ambiciosos que se desarrollaron por aquel entonces, la construcción de la torre de la iglesia entre 1901 y 1903, gracias al impulso del joven sacerdote José Pestano Olivera. Se trata de un proyecto iniciado años antes, pues ya en 1890 se había adquirido un reloj público a la casa del señor don Guillermo Bacle. Aunque no queda de manifiesto en la documentación conservada a tal efecto, suponemos que desde finales del siglo XIX la parroquia, debido al mal estado de sus cuentas, plantearía con la colaboración del Ayuntamiento de Realejo de Abajo la construcción de una torre en la fachada de la iglesia parroquial, pues ambos organismos presentaban un interés en la edificación de este elemento. Por un lado, la iglesia buscaba adaptarse a los nuevos gustos estéticos con una renovación integral, así como la colocación de un mayor número de campanas con las que anunciar a los fieles los diferentes acontecimientos del calendario litúrgico. Para ello adquirió 3 nuevos ejemplares en 1900. Por otro lado, el consistorio podría colocar en ella el mencionado reloj público. Gracias al descubrimiento en la prensa de una lista de trabajos efectuados por la Corporación Municipal entre 1894 y 1910, sabemos que la torre costó al ayuntamiento más de 6.000 pesetas, además de la prestación personal y una suscripción popular. Aparte de este proyecto, el sacerdote José Pestano fomentó muchas de las devociones del templo. Ejemplo de ello son el Sagrado Corazón de Jesús, entronizando su imagen en 1899, o la Inmaculada Concepción al sustituir la efigie titular por una nueva en 1901. Bajo su cargo también se llevaron a cabo las reformas que el escultor Nicolás Perdigón Oramas practicó en 1900 a las esculturas de Nuestra Señora del Rosario y el Señor con la cruz a cuestas. La regencia parroquial de su sucesor, Manuel Hernández Reyes, fue sin duda una de las más prolíferas para la Iglesia. Estuvo al frente 37 años, los más difíciles en el terreno bélico para el país, entre 1903 y 1940. Aún así, llevó a cabo numerosos proyectos, como la instalación del alumbrado eléctrico en el interior del mismo a cargo de la empresa de Daniel Pérez Cabrera, inaugurado en 1923.
Adquirió todo tipo de bienes, como un confesionario neogótico, 40 bancos reclinatorios y las cancelas para las puertas en 1935, así como numerosos enseres para el culto o las propias andas procesionales de la Inmaculada Concepción. Entronizó en la Iglesia nuevas devociones como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Inmaculado Corazón de María y Santa Cecilia, además de recuperar efigies representativas de los santos varones y Santo Domingo de Guzmán. Pero sin lugar a dudas, la mayor obra efectuada durante su periodo fue la construcción de un nuevo altar mayor para la cabecera del templo, un proyecto pendiente desde el siglo XIX. Fue una aspiración contemplada desde los primeros años de su regencia, debido a su necesidad, que finalmente pudo realizarse entre 1925 y 1927 gracias al empeño de la Comisión Recaudadora para la obtención de fondos que costearan los trabajos. Se trataba de un altar de mampostería diseñado por el afamado arquitecto Mariano Estanga y Arias Girón, quien dirigió las obras de construcción desde su taller en Los Silos. Fue trabajado principalmente por el mampostero Antonio González Esteves, mi bisabuelo. Este, sin duda, ha sido uno de los grandes descubrimientos que ha generado esta investigación en el terreno familiar, quien hacía los moldes para la obra en su propia vivienda y percibía 10 pesetas por jornada. Trabajó bajo las directrices del maestro santacrucero Adán Bello Granados, mientras que Constantino Siberio estuvo al frente de las labores de carpintería y recibió la policromía con imitaciones marmóreas del artista Basilio Domínguez Borges. Tras asumir las 39.908 pesetas a las que ascendió su coste, Manuel Hernández Reyes se centró en colocar en la iglesia un pavimento de mármol, el cual pudo llevar a cabo en 1931. Entre 1940 y 1945 asumió la parroquia Antonio Rodríguez Bello. Conocedor de la necesidad de construir un nuevo coro por su antecesor, en 1941 pudo llevarlo a cabo gracias al donativo de 16.000 pesetas entregado por la explotación de aguas El Sabuguero. Los nuevos coros alto y bajo se realizaron en madera de tea y barbusano con la adaptación de los planos proyectados por el arquitecto Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo. Además, el párroco aprovechó la ocasión para adquirir en 1943, por 15.000 pesetas, un órgano nuevo, tras conocer la noticia de que el comerciante Carlos Reimier tenía a la venta el que se encontraba instalado en la iglesia anglicana de Todos los Santos del Puerto de la Cruz. Hemos descubierto, gracias a documentación indirecta, que en 1943 el sacerdote mandó a intervenir el altar mayor, abriendo 4 hornacinas para entronizar en ellas las imágenes anteriormente mencionadas y la del Señor atado a la columna, bendecida durante su regencia, aplicándole al altar una nueva decoración imitando madera a cargo de Antonio Rodríguez. Es curioso, porque tenía la sospecha de su intervención se había llevado a cabo durante su regencia, pero lo pude confirmar gracias al descubrimiento de un aleluya enviado por el propio párroco a mi bisabuelo José Pérez Siberio, agradeciéndole su donativo de 25 pesetas con las que contribuyó al arreglo de la iglesia parroquial, conservado entre sus documentos personales. Del mismo modo, supimos que el sacerdote mandó pavimentar la capilla de Nuestra Señora de los Afligidos y la sacristía, y que en 1944 la benefactora Balbina Fregel Andújar construyó el baptisterio. Posteriormente se hicieron cargo del templo los sacerdotes Juan Jesús Amaro Díaz entre 1946 y 1953 y Antonio Rodríguez Socas entre 1953 y 1968. Durante la regencia del último se construyó la sala de la Hermandad del Santísimo Sacramento, se mejoró la instalación eléctrica, se realizó un comulgatorio, se adquirieron alfombras, se renovó el altar cara al pueblo tras el Concilio Vaticano II, se instaló la megafonía y se bendijo el conjunto escultórico de la Piedad. Entre 1968 y 1973 asumió la parroquia el sacerdote Pedro Rubén Santana Hernández y entre 1973 y 1976 Carlos González Quintero. El último atendió el arreglo de la sacristía con la realización de diferentes armarios y mejoró la estancia. Sustituyó nuevamente la mesa del altar y acometió el arreglo del exterior del tejado de la iglesia en colaboración con el sacerdote José Siberio Pérez. Se trató de una intervención basada en la reparación de las cubiertas para evitar la filtración de agua de la lluvia al interior del recinto, gracias a la subvención de 100.000 pesetas aportadas por el ayuntamiento.
Dichas reformas se complementaron con el arreglo del interior de las techumbres durante la regencia de Ramón Padilla Brito, produciéndose el fatídico incendio del templo en el transcurso del mismo el 5 de noviembre de 1978. El siguiente capítulo se centra en el incendio y la reconstrucción. En él analizamos un fenómeno inusual, la organización de un grupo de personas valientes y decididas que, dando un paso al frente y sabiendo aglutinar el sentir de la feligresía, tomaron las riendas de un difícil proyecto de reconstruir de nuevo el templo parroquial, sabiendo resurgir cual ave fénix de entre las cenizas, permitiéndonos a las generaciones que no vivimos esa época disfrutar de un edificio de culto para celebrar las funciones desde antaño, que desde antaño han venido aglutinando a la población del antiguo pueblo de Realejo Bajo en torno a su parroquia matriz. Ha sido un tema que siempre ha despertado mi curiosidad. Lo prioritario era conocer cómo se vivieron los momentos posteriores al incendio, cómo fueron las reacciones de las personas al contemplar el desastre que ocasionaba el fuego, ante una impotencia que cortaba la respiración. Sin duda, el descubrimiento de gran parte de la documentación que generó la Junta para la reconstrucción del templo siniestrado, cedido generosamente por los familiares de aquellos que la conformaron, permite arrojar luz a una etapa de su historia que ha quedado marcada en su trayectoria, especialmente el material que han cedido Manolo y Carmen Luz Siberio, hijos de Andrés Siberio Pérez, y el que generó como tesorero Vicente García Hernández, entregado por su hijo Floriano. El análisis de los numerosos artículos en prensa, la documentación y los testimonios de tantos y tantos vecinos que presenciaron en primera persona los acontecimientos han posibilitado reconstruir cada paso dado, también ilustrado por los numerosos fotógrafos que durante aquel tiempo capturaron imágenes que han pasado a la historia. El incendio de la mañana del domingo 5 de noviembre de 1978 permanece en la memoria de gran parte de los habitantes de Los Realejos. En el texto analizamos las causas contrastadas con las investigaciones policiales, el desarrollo del mismo y la acción vecinal. Pero sobre todo nos centramos en ese proceso de reconstrucción, la entrevista con la reina doña Sofía al día siguiente en la inauguración del aeropuerto de su nombre en el sur de la isla, las visitas de las distintas personalidades a las ruinas, como la del obispo don Luis Franco Cascón o el gobernador civil de provincia, don Luis Mardones Sevilla, los días posteriores. La constitución de la Junta pro reconstrucción de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, tras una multitudinaria asamblea celebrada en el Teatro Cine Realejos el 15 de noviembre, de la cual fue nombrado presidente por aclamación popular el sacerdote José Siberio Pérez, a quien le debemos que la Iglesia se encuentre en pie en la actualidad, y yo, personalmente, le debo su colaboración en el desarrollo de este trabajo, pues don José se sumó desde el primer momento a la causa. Tratamos además las reuniones que mantuvo dicho presidente en los distintos ministerios de Madrid para poder lograr la aprobación del proyecto, el cual se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 14 de abril de 1982, con un presupuesto de contrata de 72.469.933 pesetas y con un plazo de ejecución inicial de 29 meses. Así como la propia reconstrucción, con el arquitecto Sebastián Matías Delgado Campos al frente, la empresa de Gregorio Toquero del Olmo, con su responsable de obra Santiago Peña Población, el carpintero de Guimar Sisto Luis García Medina, los carpinteros José y Manuel Hernández Siberio y sus trabajadores José Francisco Machado Borges y Juan Hernández González. En el texto explicamos con detalle cómo se llevó a cabo la obra, los imprevistos que surgieron, las visitas, las asambleas, los métodos de recaudación de la Junta, las tómbolas, los ventorrillos, las rifas, los cartones y las loterías, que le permitieran asumir el proyecto de obras y los honorarios del arquitecto. Trabajamos también la sustitución de la torre, la colocación de la primera piedra o la propia apertura de la iglesia al culto el 27 de junio de 1993, tras 15 largos años de trabajo. Pero si algo nos ha llamado poderosamente la atención, ha sido el papel de la propia reina doña Sofía en la reconstrucción de la iglesia. Tras el estudio de numerosa documentación, podemos afirmar que ella fue el artífice de que el Ministerio de Obras Públicas concediera las subvenciones, al interceder reiteradamente ante el gobierno de Adolfo Suárez. De ahí
a que la prensa apodase en varias ocasiones a la propia reina y al presidente del gobierno como los padrinos de la reconstrucción de la Iglesia. El último apartado lo dedicamos al ornato, la consagración y su estado en la actualidad. De esta manera centramos nuestro estudio en la dotación del interior, su adecuación para el culto, la construcción del altar mayor, la instalación de las lámparas, las mejoras efectuadas en las sacristías, el baptisterio y la sala anexa a la nave de la epístola, dedicada desde sus orígenes al servicio de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Y el proyecto de construcción del púlpito, concluyendo con la declaración del templo como bien de interés cultural en 2003, la consagración de 2013 y su estado en la actualidad en 2025. Desde que comencé mis primeras investigaciones sobre diversos aspectos de nuestro municipio, en mis primeros años de carrera he hojeado, leído e interpretado varios libros que forman parte de la bibliografía fundamental de los Realejos, como son el estudio de las parroquias de Nuestra Señora de la Concepción y Santiago Apóstol del recordado don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, que ha sentado las bases de mi investigación, o la obra sobre los conventos del Realejo del añorado don José Siberio Pérez, entre otros. Precisamente de este último siempre llamó mi atención que, tal y como reza en su primera página, fue galardonado con el Premio Viera y Clavijo del año 1976. Reconozco que alguna vez, en esa etapa de mi vida, me ilusionaba la idea de poder recibir un reconocimiento similar, pues me parecía algo inalcanzable por aquel entonces. Y mira por dónde que, mientras se maquetaba el libro, se convocó sin esperarlo una nueva edición de este galardón exactamente 20 años después de su última entrega en 2005. Al principio dudé si podría presentarme o no, pero al final el libro se paralizó y hoy aquí, con gran orgullo e ilusión, recibo este galardón que tanto significado tiene para mí. Quisiera agradecer a los miembros del jurado por hacer realidad un sueño, por darle valor a este trabajo. Han sido de las primeras personas en leer un proyecto que lleva 8 años en proceso y sus comentarios me han alentado a seguir adelante. Felicito al Ayuntamiento y a los concejales responsables por su recuperación 2 décadas después. Nuestro pueblo de Los Realejos merece que se siga investigando sobre su historia, porque no hay nada más importante que conocer nuestras raíces, para poder perpetuar nuestra memoria, aquí, en un municipio que ha dado y sigue dando tantos historiadores de diversas ramas. Hoy más que nunca me siento agradecido, primeramente a Dios, por sus tiempos, siempre perfectos, aunque los seres humanos a veces no los entendamos. Él lleva tiempo enseñándome que el trabajo duro, constante y minucioso siempre da sus frutos. Solo hay que saber esperar, con la dificultad de lo que eso conlleva en este tiempo de inmediatez a ver los resultados. Lo he sentido muy presente en innumerables ocasiones. Cada vez que me fallaban las fuerzas y dudaba del esfuerzo que estaba empleando en este trabajo, me empujaba a continuar, a no desalentarme, a seguir el camino. Agradezco sobre todo a mis compañeros y amigos investigadores por iluminar un camino que muchas veces se planteaba oscuro, sobre todo a Juan Alejandro Lorenzo Lima, a Pablo Hernández Abreu y a Manuel Jesús Hernández González, a los párrocos que han regentado la parroquia, por su colaboración, sobre todo a don Marcos Antonio García Luis y a don Jorge Concepción Feliciano, y también al seminarista Gustavo Pinto Rancel. Al personal de los distintos archivos consultados, al grupo de colaboradores de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, por su empuje y empeño para que este proyecto sea una realidad. A todos ellos, no puedo nombrarlos porque la lista sería interminable. Me han ayudado en múltiples ocasiones, en todos los favores que les he pedido. Agradezco de manera sincera a todas aquellas personas que nos han abierto de par en par las puertas de sus casas para mostrarnos los tesoros hechos fotografías que en ellas se encontraban. Nunca podré pagarles la ayuda prestada a tantas y tantas personas que se han sumado a compartir sus recuerdos, sus experiencias y vivencias. Sin su aportación, nada de esto hubiera sido posible. Permítanme que en el terreno personal agradezca a mi familia su apoyo y entrega constante. A mis padres, a mis tías, a mis suegros, cómplices todos ellos en la búsqueda de información y archivos. A mis abuelos, a Pepe, con quien he compartido tantas conversaciones. Su sabiduría y su memoria han sido de gran importancia. Qué suerte tengo de tenerlo en mi vida.
y especialmente a los tres que me iluminan desde el cielo, sobre todo a mi abuela Tila, por su apoyo incondicional en este trabajo. Qué duro ha sido perderla sin que pueda llegar a contemplar en la tierra los frutos que ha dado. Nombrar a Pepito y Anastasia cada vez que telefoneaba a alguien que no me conocía de nada para pedirle fotografías o algún tipo de documentación ha hecho que se hiciera posible lo que a priori parecía inalcanzable. Es curioso, pero de esta forma se ha materializado su ayuda desde el cielo. Pero si a día de hoy esto ha sido posible, es gracias a dos personas, mi cuñado y mi mujer. David, el sacristán de Realejo Bajo, ha sido el que me ha metido en este embolado. Su empuje y su colaboración han sido cruciales en el desarrollo de este trabajo. Me ha acompañado en todas las fases del mismo. Hemos recorrido juntos más de 300 casas en busca de archivos fotográficos, moviendo cielo y tierra para conseguirlos. Marta y él han compartido mis desvelos. Me han ayudado a transcribir muchos documentos en el archivo diocesano. Los tres nos hemos quedado hasta tarde corrigiendo los textos y hemos planteado infinidad de veces la forma para poder materializar este trabajo. Marta ha sido una pieza clave. Ella sabe lo que supone para mí su apoyo, siempre incondicional. No podría haber llegado hasta aquí sin su total entrega, sin su compromiso. Él es el pilar de mi vida, el que me sustenta cuando flaquean las fuerzas. Su implicación lo posibilita todo. Me ha dado la tranquilidad suficiente para poder sentarme a escribir durante todo este tiempo que he restado a mi familia, y me gustaría, si me lo permiten, dedicar mi trabajo y este reconocimiento a mis hijos, Martín y Amelia. Sin más, solo espero que cuando llegue finalmente a vuestras manos puedan disfrutar de este trabajo tanto o más de lo que yo lo he hecho en escribirlo. En él va mi cariño, mi respeto y admiración por todas y cada una de las personas que conformaron la histórica parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Realejo Bajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Voy a... Muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Siempre es un placer escuchar al premiado, a David Pérez Iberio González. Siempre que lo ha hecho nos ha dejado atentos y muy pendientes de sus palabras. Y es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación y, como yo siempre digo, de la pasión en la que uno le pone a las cosas. Da igual, aunque que escribamos un libro, que pintemos un cuadro o que intentemos hacer nuestro trabajo cada día de la mejor forma posible. Y eso se nota. El espíritu de este premio hoy se materializa en ese busto de José de Viera y Clavijo. Un premio que recibes en tus manos, pero que a la vez es un premio y un regalo que nos haces a los realejeros y a las realejeras. Para ti, desde luego, es un orgullo poder hacerlo, pero para nosotros es desde luego todo un orgullo poder recibir ese regalo del conocimiento y que quede a la disposición de todos y de todas. Es el espíritu de José de Viera y Clavijo, que lo tenemos presente en este salón de actos, quien inspira la convocatoria de estos premios de investigación. Una labor que, como ustedes bien saben, pues necesita del apoyo constante de todas las administraciones. Los investigadores y las investigadoras no pasan por buenos momentos
en estos últimos tiempos. Son pocas las oportunidades que hay, son pocos los recursos públicos que existen y desafortunadamente el conocimiento en todas y cada uno de sus ámbitos no es lo suficientemente reconocido. Y desde el Ayuntamiento de Los Realejos lo que hemos querido hacer es recuperar, como bien decía el premiado, 20 años después, la convocatoria de este premio que pueda poner en valor la memoria del municipio de Los Realejos. En esa convocatoria abierta para investigar, versar de cualquier asunto de interés de nuestra localidad, abierta a cualquier investigadora que tenga o que quisiera tener la generosidad de presentarlo, la valentía de hacerlo y desde luego las ganas de dejar para la posteridad eso escrito en papel. Desafortunadamente, gran parte del archivo municipal, en este caso, del Realejo Bajo, fue pasto de las llamas y Los Realejos, desafortunadamente también, ha estado vinculado al fuego y ha sido el fuego quien ha devorado parte importante de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural. Ese fuego que vuelve y se devuelve en forma de palabras, a modo de agua, en este trabajo que el premiado en esta edición nos regala a todos nosotros. Nos comprometíamos desde el Ayuntamiento de Los Realejos hace apenas un año y están presentes los representantes, el presidente, el secretario de la Sociedad Viera y Clavijo, a convocar nuevamente estos premios. Era una deuda que teníamos pendiente, así nos lo transmitíamos y así también pues cursábamos esa convocatoria a finales del año pasado. Agradezco también ese interés mostrado en todo momento para que esto sea, desde luego, una realidad. Y desde aquí aprovechar la oportunidad, como siempre hago, para animarles a todas las personas que quieran aportar, por trabajar por nuestro pueblo, cada uno desde su rinconcito, cada uno desde su labor diaria. A veces las pequeñas cosas son las más importantes. A veces los grandes reconocimientos no son los más importantes. El gesto diario, la labor, el interés, las ganas de crear pueblo es fundamental en todos los aspectos y desde luego en el ámbito de la investigación también. Esto va a quedar para siempre. Desde aquí también agradecer a quien también se presentaba a esta convocatoria de estos premios y esta vez pues no ha podido ser. Agradecer al jurado por esa disposición de querer estar presente, de leerse los trabajos, de analizarlos con exactitud y analizarlos con toda su voluntad para poder pues decidir al final quién merecía este reconocimiento. Y para finalizar, desde aquí, David, sabes perfectamente que te debemos mucho, somos conocedores del trabajo que llevas realizando desde que eras muy jovencito, esa labor que atesoras ya a tus espaldas con la edad que tiene un joven de Los Realejos que desde muy pequeñito sentía esa curiosidad por conocer y por alumbrar y por alimentar el conocimiento y la sabiduría, que al final es alimentar el alma y alimentar lo mejor que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y lo más importante de todo es regalarnos y dejar ese legado para siempre. Enhorabuena, siga usted por ese camino tan fructífero y esperemos, así lo deseo yo, que no sea el último de los reconocimientos. A todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito esta tarde y muy buenas tardes.
tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, aunque no estás aquí. En esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. 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 De no verte nunca. Para empezar, diré que es el final. Over time, I've been building my castle of love, just for two. Thought you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I have picked out a perfect come true. Thought you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to
maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love for me. Over hearts I have painfully turned every stone, just to find I had found what I've searched to discover. I've gone much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. I thought you don't believe that they do come true. For did my dreams come true? And I look at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love, over me. I thought they were this vain promise